Muy buenas para toda la iglesia del Señor. Esto es con el fin y el propósito de presentar la palabra de Dios desde el principio hasta el final, desde el comienzo de la historia. Este es Conociendo a Dios, una historia para contar. Y la exposición de la palabra de Dios alumbra hasta el más sencillo. O sea, Dios está hablando a otro personaje que está detrás del rey de Tiro, no está hablando al rey Tiro como tal. Entonces, ¿quién es ese personaje? El versículo 14, ¿qué dice? Querubín grande. Bueno, un querubín. Un querubín es un ser espiritual. ¿Cuándo creó Dios a los querubines? El primer día. En el primer día. Antesito de crear Dios la tierra. Y después de haber creado los cielos. O sea, recordemos que los cielos son espacios. O sea, son espacios abiertos. Y en esos espacios abiertos Dios empieza a colocar a los seres espirituales que Él ha creado en ese primer día. En el versículo 12 nos habla de que Dios cuenta de que este personaje, este querubín, era el sello de la perfección. El sello de la perfección. Que era lleno de sabiduría. Y que era acabado de hermosura. ¿Cómo puede Dios hacer seres perfectos, llenos de sabiduría y acabados de hermosura? Porque Dios puede hacer seres así. El creador. Él es el creador. ¿Y qué cualidad podemos ver de Dios al hacer las cosas perfectas? Hacer seres perfectos. Muy bien, que Dios es santo y perfecto. Entonces la perfección, la sabiduría y la hermosura, ¿de quién son? Dios. Son de Dios. Muy bien. Entonces aquí, cuando habla de lleno de sabiduría, es como tener un recipiente, ¿cierto? Un recipiente donde yo ese recipiente lo lleno con un contenido. O sea, en este sentido, Dios está llenando a este querubín con la sabiduría. ¿Cuándo creó Dios la sabiduría? Entonces ahí viene el aporte que hizo Rafael al comienzo. Para saber cuándo creó Dios la sabiduría, debemos de ir a leer Proverbios capítulo 8. O sea, se leyó Proverbios 8 del 1 al 31. Entonces eso es, el versículo 22, en esta versión dice, esta es la versión para Dios para todos, dice, yo fui lo primero que hizo el Señor, hace mucho tiempo, antes del comienzo de todo. Fue lo principal, o sea, lo primero, ¿no? Que hizo el Señor, la sabiduría. Aquí más adelante, que menciona los cielos, el versículo 27, ¿puedes leerlo ahí, por favor, nuevamente? Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Eso. Entonces, cuando nosotros vimos Génesis capítulo 1, del 1 al 5, observamos que lo primero que Dios hizo fue los cielos. Entonces, cuando habla de que ahí estuve yo cuando Él estaba haciendo los cielos, quiere decir que la sabiduría fue lo primero que Dios creó. Entonces, hermanos, ya podemos unir ahí todos los textos. O sea, Proverbios 8, lo podemos unir a Génesis capítulo 1, 1 al 5, y a Job. Job habíamos observado que los ángeles fueron creados antes de crear la tierra. Eso está en Job capítulo 38, del 1 al 7. El Salmo 148. O sea, cuando unimos ya todos estos pasajes, entonces ya a la lista que ya teníamos, agregamos la sabiduría en primer lugar. Entonces, ¿cuál sería el orden? Yo lo ilustro así, ¿cierto? O sea, cada pasaje es como un pedazo de la radiografía, ¿cierto? Y cuando usted une todas las radiografías, tú ves ya el panorama completo. Entonces, lo que podemos observar aquí es que en lo primero que Dios creó fue la sabiduría. Luego vienen los cielos, luego vienen los ángeles, luego viene lo que es la tierra, luego viene lo que es el abismo, luego viene lo que es las tinieblas, viene lo que es las aguas y lo que es la luz. Entonces ya tenemos ahí todo el panorama completo. La sabiduría, según lo que expresa allí el mismo proverbio, es la que habitan los reyes, es la que habitan los seres humanos. Es la sabiduría con la que Dios te ha llenado a ti. Y es momento de darle gracias a Dios. Y dale, Señor, yo te doy muchas gracias porque has creado la sabiduría y fue lo primero que tú creaste en el primer día. Y es la sabiduría que tú me has dado. O sea, Dios da a cada uno conforme a la capacidad. Cada de nosotros tenemos una capacidad de esa sabiduría. Y somos importantes delante de Dios. Hermanos, somos importantes. Tú tienes una gran capacidad, Dios te ha capacitado y te ha llenado de sabiduría. Y es para que la uses para su honra, para su gloria. De la misma manera, Dios llenó de sabiduría a este querubín y a todos los querubines. Este no fue el único querubín que Dios creó. Dios creó millones y millones de querubines, como creó también ángeles, creó también serafines, arcángeles. Y mire que cada uno de ellos tiene su capacidad. Y a cada uno Dios llenó de la sabiduría con que Él creó. La sabiduría le pertenece a Dios. Con la que Dios te ha capacitado para hacer el arte o la profesión que tú amas, lo que tu corazón te impulsa, toda esa capacidad que tienes. Hay gente que es muy buena en los números, otros en ser arquitectos, en ser ingenieros, otros en la ciencia de los bomberos, el fuego. O sea, todo el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Esa es la capacidad de la sabiduría que Dios nos ha dado a cada ser humano. Volviendo a Ezequiel 28, versículo 15. Entonces, ¿cómo era este querubín? Perfecto. En todos tus caminos. ¿Y hasta cuándo fue perfecto? Se halló en ti. Hasta que se halló en ti, o sea que partió de él.
Tiro no estuvo en Edén. Entonces está hablando aquí de este otro querubín, según Ezequiel 28, 17. Entonces, hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Lucero? Pati, ya que tienes ahí Ezequiel 28, lee por favor para todos Ezequiel 28, versos 16 y 17. Muy bien. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bien, mira lo que estaba pasando en el corazón del querubín. Él comenzó a mirarse a sí mismo. O sea, soy perfecto como Dios, porque era el sello de la perfección. Tengo sabiduría como Dios, o sea, era lleno de sabiduría. Y soy hermoso como Dios, o sea, era acabado de hermosura. Entonces, ¿por qué no puedo ser como Dios? ¿Sabe lo que él decía en su corazón? Quitó la mirada de ¿a dónde? De Dios. Quitó la mirada de Dios. ¿Para ponerla dónde? En el mismo. En él mismo. Ahí fue. Isaías 14 es el otro profeta que nos revela Dios lo que él estaba pensando en su corazón. Te vamos para Isaías 14. Entonces los verbos en Isaías 14, del 13 al 14 están conjugados en primera persona, en yo. O sea, subiré, levantaré, subiré y seré, en primera persona. Dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón. O sea, ni siquiera lo había mencionado. ¿Quién conoce el corazón, el pensamiento de los seres espirituales? Dios. Ahí vemos otra cualidad de Dios, que Dios lo sabe todo. Que Dios conoce aún lo que nosotros pensamos y lo que los seres espirituales piensan. Tú que decías en tu corazón, ¿por cuánto tiempo lo estaba pensando Lucero? Otra cosa que vemos aquí de observar este pasaje, ya que estamos aquí, es ver si Lucero quería quitarle el trono a Dios. ¿O qué era lo que pretendía Lucero? No, dice que iba a ser un trono solo para ella. Ah, Que bien. iba a levantar un trono. Muy bien. O sea, no le iba a quitar el trono a Dios. ¿Por qué hago esa observación, amados? Y tenemos que animar con todo respeto a nuestros líderes, porque a veces escuchamos predicaciones decir de que Satanás quiso quitarle el trono a Dios. Entonces, Dios no está diciendo eso. O sea, Dios estaba revelando aquí lo que él pensaba en su corazón. Le dice, levantaré mi trono. Entonces, ¿qué era lo que quería Lucero? Al decir, levantaré mi trono. Quiere independizarse de Dios. Ella no va a depender del Señor. Que no va, No, no, no que, necesita. no necesita, muy bien, no quiere depender de Dios, ya quiere depender de sí mismo. Y para levantar su trono necesita súbitos. Entonces, volviendo otra vez a Ezequiel, donde estamos viendo Ezequiel 28, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, comenzó a contratar. ¿A quiénes comenzó a contratar? A los ángeles. A los demás ángeles. Amados, y allá en Apocalipsis, capítulo 12, dice que arrastró la tercera parte con su cola. O sea, se llevó la tercera parte de millones de seres espirituales que Dios había creado. Un 33.33%. Otra manera de observar la tercera parte. Entonces, él se fue a contratar. ¿Y cuánto tiempo tardó en contratar, hermanos? Esto tuvo que hacer días, para irse a hablar con cada uno de ellos. Mire, yo estoy pensando hacer esto. Y estoy pensando hacer eso. Entonces comenzó a contratar. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones corrompiste tu corazón. ¿Hubo arrepentimiento en Lucero? ¿Tuvo oportunidad de arrepentirse? Cientos, miles, millones de veces. Cada vez que hacía una contratación, tenía la oportunidad de arrepentirse. Esa es la razón por la cual Dios no lo perdona y fijó un destino final para él. Fueron arrojados aquí en la tierra. Mira el versículo, Ezequiel 28, creo que el versículo 17. Enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Exactamente, te arrojé por tierra. La expresión no dice te arrojé a la tierra. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Nosotros actualmente usamos una expresión, lo pusieron por el suelo. Cuando decimos y lo pusieron por el suelo, ¿a qué estamos refiriéndonos? Humillarlo. Fue humillado. De hecho, cuando Dios estaba creando al hombre y a la mujer, ¿quiénes estaban presentes cuando Dios creó al hombre y a la mujer? Seres espirituales. Los seres espirituales. Estaban viendo toda la creación de Dios y daban gozo de alegría.